Los saludo con la bendita paz del Señor. Los invito a buscar sus Biblias allí en el libro del profeta Isaías, el capítulo 52. Vamos a tomar 2 versículos en esta oportunidad y son los números 9 y 10. Isaías capítulo 52, 9 y 10. La lectura de la palabra del Señor dice así: Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo. A Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Oramos y luego lo explicamos. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por estar con tu palabra y tu Espíritu Santo que nos da entendimiento y nos enseña también a tomar de tu sabiduría para aplicarlo. Señor, tú nos enseñas a abrir el corazón para atesorar tus palabras. ¿Cuánto lo necesitamos? Gracias, Padre, por lo que tú te has propuesto hacer en este bendito plan que conocemos por tu palabra, plan de redención. Ayúdanos, Padre, a formar parte también para que ese plan siga adelante y puedas consumarlo. Y el paso profético de los tiempos que tú has pensado, realmente, Señor, lo podamos comprobar, lo podamos también anunciar junto con tu palabra. Padre, te agradecemos con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesucristo. Amén. La palabra del Señor nos está marcando en esta porción bíblica, como en gran parte de los contenidos de los libros de la Biblia, un tema glorioso que es la alabanza a Dios. Y en este caso en especial dice: cantad alabanzas y alegraos juntamente. Aunque el texto luego va enseñando sobre lo que Dios obró maravillosamente, con gloria y con poder, nosotros al proponernos y marcar la voluntad dispuesta a tributarle a Dios la alabanza, no solamente llevamos alegría a su corazón de Dios y satisfacciones, estamos cumpliendo de una forma tan especial lo que Dios se ha propuesto hacer con sus obras. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento dice: Dios obra y genera alabanza. Para los que no sabían, el profeta Isaías dice que Dios sembró en la tierra justicia y alabanza. El Nuevo Testamento, allí en las cartas universales, me estoy refiriendo a Santiago, claramente nos recuerda algo que tal vez en forma teórica lo conocemos, que dice así: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, desciende del Padre de las luces, en el cual no hay sombra, ni tampoco actitud de variación. Dios, el eterno Dios, aquel que continuamente se hace conocer, como dirían nuestros hermanos judíos, Hashem, que significa el eterno, da a conocer su eternidad mediante su obrar, que, como dije recientemente, es con gloria y es con poder y genera alabanza. Ahora, qué interesante la enseñanza de la alabanza. Acá dice que debemos cantar alabanzas y también, mientras cantamos alabanzas, que se vea la alegría, que se vea la disposición, que se vea que lo hacemos de verdad, porque precisamente cuando lo hacemos en estos enunciados divinos, echamos por tierra cualquier habladuría tocante a mi alabanza o la alabanza que en ese momento estoy tributando a Dios. En forma cómica, un hermano director de alabanza, que en algunos lugares se le llama el pastor de alabanza o ministerio de la alabanza,
hizo esta observación. ¿Está alegre, hermano? Y todo el pueblo que estaba ahí participando, o la gran mayoría, dijo, amén. Bueno, dígale a su rostro, porque no parece que está alegre. Bueno, humorada que nos está marcando lo que Dios claramente nos enseña aquí en cuanto a la alabanza. Debe ir acompañada, si es alabanza en espíritu, si es adoración también en espíritu y verdad, pero acompañado con lo que marcamos con nuestra presencia en ese momento. Y aquí lo sintetiza así. ¿Hay alabanzas? Bueno, alegrado juntamente. Todo lo que Dios realmente produce y que llegamos a comprender nos genera alabanza. Nos enseña y nos ayuda en la tributación, en el ministrar a Dios. Ministrar es dar precisamente lo que Él espera de cada hijo suyo, para que se entienda bien, aunque no es necesario, pero lo vamos a decir, para cada hijo y para cada hija suyo. Dios ha producido ya muchísimos milagros que hoy nos ha dado vida, ha puesto expectativas santas y en muchos casos ha ayudado a crear metas a largo, corto y mediano plazo. Aquí está consumado un hecho que demandó años, podemos decir décadas y podemos agregar siglos, porque está diciendo así: soledades de Jerusalén, alaben a Dios, estén alegres, porque Jehová ha consolado a su pueblo. Jehová ha redimido a su pueblo. Y la tercera opción que dice, ¿por qué alabar al Señor? Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones. Y algo más, completamos la idea de todas las naciones. Acá dice, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Si nos vamos a ubicar geográficamente, desde Israel, mirar alrededor en un mapa mundi los extremos de la tierra y caemos Argentina también. Casi al extremo, allá al final de lo que sería la civilización, ahí entra Argentina. Y si somos nacionalistas o amamos a nuestro país, qué gloria que dice, también verán la salvación del Dios nuestro. Y como es para los argentinos, es para cualquier habitante de cualquier lugar del mundo. No solo vamos a ver la salvación de la redención de Israel, de la consolación de Israel, también vamos a entender por la acción gloriosa de su Santo Espíritu que más allá del Israel histórico, más allá del Israel geográfico, Dios tiene un nuevo Israel compuesto por todos aquellos, no importa en qué lugar nació, ni como dice acá, en el extremo del mundo o cerca de Israel o medianamente cerca de Israel o digamos las grandes civilizaciones, la oriental, la occidental y la del desierto. No importa el continente, no importa la posición geográfica. Dios hace que su palabra corra por todo el mundo. Y la Biblia nos enseña, Salmo 19, allí donde encuentra lugar la palabra entra, y si entra la palabra que menciono, que no es otra que la palabra de Dios, lo que hizo aquí está como un ejemplo que pueden pasar años, décadas y aún siglos, pero Dios no se olvidó de su bendita creación, no se olvidó de los habitantes del mundo. Trabaja continuamente, moviendo lo que será historia de la nación
historia de la cultura o simplemente la historia de esa vida. Llegó Dios y te ayuda a reescribir nuevamente tu propia historia. Si hasta el momento de acercarte a Dios, tu vida la puedes caracterizar como un desastre o como un monumento a no sé qué, porque algunos no le encuentran sentido a la vida. Algunos no saben que el Evangelio enseña que como hijos de Dios, nosotros con sentido divino, Dios nos ha erigido como la luz y la sal de la tierra. Ambas son importantes. Digamos, son vitales. Lo primero, porque Dios es luz y Él requiere en su palabra que sus hijos sean como Él. Andad en la luz, porque Dios es luz. En otras palabras, sed pues perfecto, porque vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y la sal tiene que ver con el hecho glorioso, que siempre sazonamos nuestra vida y sazonamos la vida de los demás, ayudándoles a recuperar el valor perdido. Porque tenemos con qué. Lo mismo, la gracia que nos cambió al compartirla a otros. Esa misma gracia sigue produciendo cambios. No solo la vida tiene su sazón o su razón de ser. Recuerdo cuando los discípulos le preguntaron algo a Jesús. Esto que estoy refiriéndome está en el Tratado de los Hechos de los Apóstoles, que bien podemos conocerlo como los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Comienza Lucas su relato. Recordemos que Lucas escribió tanto su versión del Evangelio como el Tratado a los Hechos y se lo envió a una personalidad muy importante de su tiempo llamado Teófilos y presenta que investigó y cuidadosamente comprobó que lo que escribía, como usa esa expresión, era ciertísimo. Bueno, en los hechos que les estoy mencionando, primer capítulo, primer párrafo, los discípulos, hablando con Jesús antes de que Jesús regresara a su gloria, hacen esta pregunta: Maestro, ¿restaurarás a Israel en este tiempo? Y escucha o comprueba, leyendo tu Biblia, ¿qué fue la respuesta del maestro de los maestros? ¿Qué fue la respuesta del Señor? Sencillamente así, conociendo los tiempos de vida. Algo que nosotros aprendemos a conocer cultivando mejor relación con Dios. Dios le dijo así: no os toca a vosotros saber el tiempo y las sazones del tiempo que el Padre ha puesto en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo. Cada tiempo tiene su razón de ser y su sazón o su importancia, su vitalidad, su vigencia, y en esa vigencia podemos entender por qué Dios creó ese tiempo. Hablando de tiempo, como Daniel dice, hay tiempos, y cuando se refiere al periodo de la tribulación dice, y la mitad de un tiempo. Bueno, esos tiempos Dios los creó con propósitos específicos. Y podemos descubrir, hay tiempos generales, que podemos decir tiempos proféticos, y que están escritos y revelados en la Escritura. Grandes tiempos proféticos. Ahora estamos en el tiempo profético de la gracia de Dios. Después de eso, dice, después del arrebatamiento, que se produce al final del tiempo de salvación, dice, hay tiempo de tribulación, a lo que me refería de Daniel, que durará tiempos y la mitad de un tiempo. Hay para entender allí con la guía del Espíritu Santo qué significa esa expresión. Pero inmediatamente después de la tribulación, dice la Escritura, hay un tiempo que se conoce el reinado universal de Cristo, el milenio,
donde Cristo con sus santos ya galardonados y con funciones específicas para las cuales Dios les preparó en vida y que ahora a modo de galardón descenderán con Cristo y la nueva Jerusalén para gobernar a este mundo con lo que nunca tuvo y siempre quiso, que se denomina así, en 3 letras, paz. El mundo no conoce la paz de Dios a menos que se vuelva a Dios. Y cada individuo que se vuelve a Dios descubre que Dios da paz, porque es Dios de paz. Dios no crea la paz, Él es la paz. Y dice la Escritura, después del milenio, el juicio del trono blanco y la eternidad entra en vigencia porque se acabó el tiempo del tiempo. Como creación de Dios, todas las cosas creadas tienen principio y fin, lo mismo el tiempo. Llegará a su fin, precisamente el fin del tiempo, y se vivirá la eternidad con la gloria del Padre, allí en donde Dios instale a cada uno. No olvidemos que una de las bienaventuranzas es: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Dios hará, como dice proféticamente las Sagradas Escrituras, cielo nuevo y tierra nueva, para que estos que se han ganado de parte de Dios el derecho de disfrutarla eternamente, hablo de la tierra, realmente lo hagan como si fuera nueva. Y lo demás sabrá de las funciones que Dios les ha dado. Pero vamos a esto. Así como hay tiempos proféticos, a ver si se entiende lo que digo. Cada vida tiene tiempo, tiempos y medio tiempo. Son los tiempos que Dios preparó para que lo vivas plenamente, dándole sentido a ese tiempo que te toca vivir, siendo también sal y luz, que eso te lo da Dios en la consumación del trabajo que un día comenzó. Acompañamos al apóstol Pablo cuando escribe a la iglesia de Filipos, capítulo 1, versículo 6. Estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es un proceso maravilloso que, como les mencioné, muchas veces demanda tiempo para entenderlo. Pero una vez que lo entendí, entonces, en la presencia de Dios, llego a acuñar esta frase: perdóname, Dios, por el tiempo perdido. Y a veces acompaña también a esa confesión: perdóname por la salud perdida. Y a veces lo tercero: perdóname los recursos perdidos, porque los perdí precisamente por no tener tu luz alumbrándome. Me olvidé, o no lo leí, o no lo entendí. Jesús ha hablado y está escrito en el Evangelio: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá sobre sí la luz de la vida. ¿Y para qué esa luz? Precisamente para ayudarnos a hacer luz, a refractar esa luz. El fenómeno de refractar. Hay una luz inmensa que a través de mí me hace ser luz, porque refracta esa luz. Nosotros vemos todas las noches, cuando se puede, la luna, y la vemos a la luna porque refracta la luz solar. Y cuando la Tierra se le cruza en el medio de ese recibimiento de luz, hay momentos, hay eventos que se llaman eclipse lunar, y con el Sol pasa lo mismo. Bueno, en lo espiritual es muy diferente. Nadie externo puede opacar o eclipsarte, pero hay un problema. El problema soy yo. Si estoy o no en comunión con Dios,
para que esa luz de Dios pasando por mi vida realmente me ayude a hacer luz. Está en uno. Lamentablemente muchas veces lo que el diablo quiere hacer y no puede, lo hacemos nosotros al negarnos a darle la prioridad a este que en la porción bíblica de hoy estamos mirando. Uno puede decir, ¿cómo voy a alabar a Dios si voy de mal en peor? Bueno, acércate un poquito más a Dios. Lee un poquito de la historia de Israel. ¿Qué pasó? Que Dios tuvo que volver a reunirlos. ¿Por qué fueron dispersados? Hay muchísimo. Si vamos a puntuar la historia de Israel para ver por qué Dios los tuvo que volver a reunir y volver a congregarlos y volver a darles ese sitio que se lo había prometido a Abraham. Es largo, pero recién en el siglo del 1900 Israel volvió a su tierra perdida. ¿Por qué tanto tiempo? Me parece que Isaías se refería a cuando Dios, después de 70 años de cautividad, los volvió a reunir en su tierra. Sí, también. Pero sabes, y si no, a partir de ahora sabrás. Toda palabra de Dios es eterna y tiene cumplimiento fiel en forma inmediata, pero también en forma mediática también. Ahora o después, o ahora y después también, porque es palabra de Dios. Sí sucedió, sí sucedió. Aunque algunos críticos de la Biblia están diciendo, no, no fue un solo Isaías, porque nadie puede prever el futuro y nadie puede predecir qué va a pasar siglos después. Humanamente estoy de acuerdo, pero te olvidas que el eterno Dios, el Hashem, como dicen los hermanos judíos, no solo es el creador, es el sostenedor. Y creó el tiempo, y para vos y para mí, nosotros vemos las cosas así, en pasado, presente y futuro. Pero en el eterno presente de Dios, Dios sabe todas las cosas que van a sucederle al mundo, a las culturas y a los individuos. Bueno, en ese eterno presente de Dios, claro que el Espíritu Santo potenció a Isaías, y como dice el apóstol Pedro, ¿no? en una de sus cartas, muchos profetas recibieron de Dios instrucciones para escribir, y escribieron, y aún sin entender, lo escribieron. Y Pedro dice, porque no era para ellos, era para nosotros los que alcanzamos la vida o que recibimos la vida o que tomamos gracia para entender lo escrito casi al final de los tiempos. Por algo, uno de los atributos de Dios es ser omnisciente. Simplemente para recordar, omnipresente y omnipotente también. Y esos atributos lo vemos en esta porción bíblica que me gustaría que leas desde el comienzo, este capítulo, y ya he marcado y voy a marcar la tercera vez. Qué interesante, ¿no? La sección que comienza del capítulo 50 de Isaías y termina en el último capítulo de Isaías. Porque habla de eso, que Dios consuela, que Dios hace nuevas todas las cosas y establece y dice, también Dios es el único proveedor de la salvación. Dios desnudó su santo brazo. David, en uno de los salmos, precisamente el Salmo 118, dice, la diestra de Dios da valor y hace cosas de valor. La mano de Dios, el brazo de Dios extendido hace valentías. Aquí hay una. Volvió a reunir a Israel. El desastre del pueblo descendiente del amigo de Dios llamado Abraham. Ya los hizo volver de la cautividad de Babilonia. Y hay un nuevo tiempo.
y la historia humana sigue, pero sigue con el debido permiso de Dios. Gálatas 4:4 nos está hablando en el programa de Dios. Dios rediseñó todo en el mundo para que el mundo esté preparado para la aparición de Jesús, su unigénito. Pero venido el cumplimiento del tiempo, ¿qué tiempo? El tiempo que Dios estableció y que nosotros conocemos por la Biblia en tiempos proféticos. Cuando llegó ese tiempo, ¿y qué pasó? Y mira, el mundo estaba unificado, por lo menos la parte de Israel y todo su entorno, hasta Europa y parte de Asia y África, bajo un solo dominio político, militar y económico. Los tres se embarcan bajo la cultura romana. Y Dios de alguna manera está marcando esta realidad. Era necesario, porque todo lo que Dios dice que es necesario y se va a cumplir. No hay consejo, no hay fuerza y no hay armas contra los propósitos que Dios estableció. Isaías llega a decir, lo que Dios determinó, eso se hará. Si fue necesario el apogeo de esa cultura, que a la sazón conoció las tres formas de gobierno, ¿no? Al principio comenzaron como un pequeño reino. Después de un tiempo, después del paso de 8 reyes, y como en cualquier reino, la monarquía corrupta, en lugar de hacer que el reino se expanda, hizo que el reino desapareciera. El último rey, apodado el Soberbio, Tarquino el Soberbio, se mandó una corrupción moral terrible en su propia familia. Esto pareció mal a los súbditos de ese reino que estamos mencionando. Se armó tal revuelta que el reino romano, que duró simplemente 8 reyes, con este último que te menciono, desapareció. A alguien se le ocurrió la idea de establecerse como república y comienza todo un proceso de la historia de Roma, la Roma republicana. Y pasa lo mismo, la corrupción tal que hace desaparecer a los gobernantes de esa república. Y finalmente se conoce el tercer estado de gobierno, que es el imperio de los romanos, que eso sí, se extendió por 1000 años aproximadamente, llegando a desaparecer como imperio romano del occidente en el 473, aunque la otra parte que se había dividido del imperio y se conoció como imperio romano oriental duró un poquito más, hasta 1400 y tantos, 50, 53, 57, 59, depende los análisis históricos que escojas para estudiar. Hay bastante diversidad de fechas porque cada uno queda atrapado en una cuestión de ese extenso imperio. Pero todo esto era necesario en los tiempos de Jesús. Lo mismo la dinastía herodiana, desde Herodes el Grande hasta los Herodes que en la Biblia se conoce, y el último Herodes está en Hechos de los Apóstoles, que no supo brindarle gloria a Dios ni reconocer que la autoridad que tenía venía de Dios. Y en uno de los mensajes políticos habló de una forma tan maravillosa que es lo que el pueblo que estaba allí quería oír. Y Lucas, investigando, dijo, no dio la gloria a Dios. Entonces Dios dice, lo hizo morir. Y agrega Lucas, por no saber reconocer que el hombre sin Dios precisamente es nada. Dios obra maravillas. Pero mi pregunta es, ¿cuánto lugar permito que Dios tenga en mi vida? Porque al ser creación de Dios, la Biblia está diciendo, Salmo 8, ha puesto gloria, honra y honor. Pero si no sabemos reconocer lo que Dios nos ha dado, en lugar de cultivar mayor honra, mayor dignidad, la perdemos. Y lejos de la gloria de Dios,
la tendencia a ir a los extremos, o divinizarnos o animalizarnos, con respeto a los animales. Pero los animales se mueven simplemente por instintos, nada más. ¿Y saben qué? Cuando el hombre se animaliza y imita a los animales precisamente en algo que para muchos era insólito, en la capacidad de hacer mal uso de sus intimidades. Los animales cuando copulan no pidan el documento con quién van a copular. Es un instinto. Y no importa si es su madre, su hermana o qué. Capacidad de incesto, se dice en, en los anales de la ciencia, cuando uno está mirando sociología y también ciencias sociales en historia, ¿no? Tienen la capacidad de copular con quien quiera. Y el hombre cuando se aleja de Dios, se animaliza en este sentido. Ya no importan los valores morales. A algunos solo le interesa vivir el momento y sin consecuencias. Y cuando se cansan y después nos horrorizamos al oír tremendos asesinatos, descuartizamientos, quemadas y tirada del cuerpo destrozado y decimos, ¿pero qué tiene en la cabeza? Mira, sencillamente se alejó de Dios. ¿Y por qué se alejó? ¿Porque no conoció? Vaya a saber, Dios lo sabe. Pero a nosotros nos está marcando. ¿Hay alegría en tu corazón? Entonces hay alabanza. Hay disposición a reconocer que Dios obra maravillas. Todo el mundo está bajo la atenta mirada de Dios, pero de una forma especial, sus amados, sus hijos. Dios está alumbrando con su palabra. La Biblia dice de sí misma, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Biblia enseña también en el libro de los Salmos que Dios precisamente ha puesto a disposición de los que buscan donde tienen que buscar esto, alegría y justicia. Quiera Dios bendecirnos y ayudarnos continuamente a conocerle, amarle y aprender a servirle. Como para corresponder en algo a tanto de lo mucho que recibimos de Dios. Mira, el proceso de la restauración de Israel sigue en plena vigencia. Hay naciones vecinas que quieren hacer desaparecer a Israel del mapa, porque se han erigido como enemigos de Israel. Pero tengo una noticia a favor de los israelitas. Es una nación sostenida milagrosamente por el poder de Dios. Me alegra ver y oír testimonios de intervenciones divinas en la preservación de la integridad física de muchos israelitas. Algunos, sabrá Dios por qué lo hace, pierden su vida en la guerra que se les plantea para su destrucción, o en terribles asesinatos de grupos terroristas que pretenden hacer desaparecer a Israel del mapa. Bueno, es la idea del diablo. Al diablo no le gusta ver la obra de Dios y no le gusta ver que esas obras de Dios se lleven a cabo para preservar la vida de los que él ha creado. A nuestro adversario el diablo no le gusta la escritura y va a tratar de hacerla desaparecer. Que siga con sus intentos. Todo lo de Dios se ha establecido, como vemos, en el marco histórico de esta porción bíblica y en la misma porcioncita que hemos leído de 2 versículos de un extenso contexto que habla que el poderoso Dios, o mejor expresado, que el todopoderoso Dios los ha redimido del poder del enemigo y los ha establecido. Ahora, ¿dónde están? En su lugar. Y podríamos tener la Biblia o las Sagradas Escrituras en mano
y sin tomar actitudes sionistas, que es la razón y la política de ser de la nación de Israel. Se conoce como sionismo. No soy sionista, pero Dios me ordena orar por la paz de Israel. Y aunque no me guste la cultura hebrea, Dios ordena, es mi pueblo, y debes orar por ellos, y debes trabajar para que la salvación espiritual también se consuma en cada uno de ellos. Pablo llega a decir, y uno dice, pero qué exagerado este Pablo cuando escribe a los romanos. Yo mismo sería maldito a favor de que la nación de Israel conozca lo que conozco del poder, del amor y de la obra preciosa de Dios. Pero qué exagerado, hermano Pablo, si usted mismo dijo que tiene que cuidarse para no ser heraldo solamente y ser destruido. Es una expresión que está marcando esta realidad. Cada hijo de Dios, sin ser judío o israelita, tiene que amar a Israel, porque Dios los ha elegido con propósitos eternos, que tal vez los desconocemos. Pero si quieres sacar lo espiritual y el pensamiento de Dios sobre la nación de Israel, y tan solo mira quién bendice más al mundo o quién hace más por el mundo, y compáralo con lo que hace la gente de Israel. Por mencionar algo de los títulos honoríficos que el mundo ha creado como unos premios especiales que se dan, llamado el premio Nobel, en todas las esferas, ¿no? Tanto de la paz como de ciencia. ¿Quiénes son los que tienen en su país esos galardones? ¿O se cuentan por más ganadores de esos premios? Precisamente los israelitas. A la vanguardia en tecnología, a la vanguardia en cuidar la naturaleza, en proveer conocimiento científico para los demás y su beneficio. De los adelantos científicos han desarrollado algunos elementos mecánicos, electrónicos, para que los ciegos puedan volver a ver, para que los sordos puedan volver a oír. Y no voy a hablar de la carrera armamentistas en el mundo, dejémoslo, pero basta como para entender, si está Dios, entonces está su luz y está la capacidad pensante potenciada en lo que Dios quiere dar a la humanidad más allá de las bendiciones espirituales. Porque Dios ha bendecido a esta humanidad con toda clase de bendición. La ciencia médica también es provisión de Dios y todo lo que hace al bienestar del hombre en sociedad, eso viene digitado de la mano de Dios. Y Dios sigue levantando hombres y mujeres capacitados para recibir de Dios lo que este mundo necesita como paliativo para que no se autodestruya. Nosotros sabemos que no se va a destruir ni por algún elemento foráneo, ni tampoco por algún elemento interno. Dios sostiene a este mundo. Dios tiene los escudos para defender a este mundo. Y Dios permite que en este mundo esté su presencia a través de su amada iglesia. También, porque te estoy hablando de Israel como nación, pero qué bueno de este Israel espiritual, su amada iglesia. Y también su Santo Espíritu, que hace ver que el brazo de Dios sigue alzado, y como la expresión de Isaías, Jehová desnudó su santo brazo y hace maravillas, no solamente a favor de Israel, sino a favor de cualquiera que con sinceridad le busque. Dios no está lejos de aquellos que le buscan de veras. Esdras dice en su libro histórico, la mano de Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Dios está trabajando. Su Hijo Jesús está trabajando. El Espíritu Santo está trabajando. La iglesia del Dios viviente
la iglesia del Señor, la congregación de los justos, trabaja para Dios. Y el mundo, aún sin conocerlo, algunos son utilizados por Dios, creando o ayudando a crear condiciones favorables para la existencia humana, no matando, no creando leyes que impiden la vida en cualquiera de sus estados. Dios nos enseña realmente a redimir el tiempo, a cuidar nuestra salud y cuidar nuestros recursos. El brazo de Dios se ha desnudado y todos los términos de la tierra verán lo que Él ha hecho. ¿Sigo? Verán lo que Él hace y mirarán que Dios, todo lo que se propone hacer, como todo lo que ha prometido, sí o sí se cumplirá. El todopoderoso Dios jamás avasalla la voluntad humana. Cada uno decide conocerlo o no, consagrarse a Él o no, ser parte suya o no. La decisión es personal. Dios utiliza este método. Hay que predicar el Evangelio. Predicar no es prevaricar. El prevaricato es una figura penal en el Código Penal argentino y en muchos códigos penales de las naciones del mundo. Y es hablar algo parecido a la verdad. Cuando uno da un falso testimonio llega a ser un prevaricato. Cuando uno instiga a otros a cometer ilícitos es un prevaricato. Bueno, con el Evangelio pasa lo mismo. Hay gente que pretende predicar y solo es prevaricato porque no conoce la verdad, no la ha estudiado, ni tiene ánimos de estudiar. Hoy por hoy te puedes encontrar vía internet, pero es inmensa la cantidad de supuestos predicadores, supuestos maestros de la Biblia, supuestas iglesias que pretenden ser guiadas por el Espíritu Santo, pero a veces investigas. Y la justicia de muchas naciones cae por sorpresa en ciertos lugares de reunión y no hay nada parecido al Evangelio. Se prevarica constantemente. Pero mira, todo tiene solución. Acércate a Dios. ¿Tienes ánimo de proclamar el Evangelio? Escúchalo en la presencia de Dios, en el secreto de tu intimidad con Dios. Deja que Dios despierte la palabra primero en tu corazón, te haga entendido qué significa esa palabra. Entonces, segundo, es tu mente. Y tercero, en vos mismo, comprobando lo que Dios te ha revelado, marcando la realidad, porque Dios te va a ayudar a levantar tus ojos para ver lo que Dios ha hecho, hace y hará. Las palabras de Dios están en un todo de acuerdo con la palabra escrita. Las palabras de Dios salen del corazón de Dios. Y si no hay un corazón en sintonía con el corazón de Dios, así como suena, en sintonía, no alineado como se usa hoy, en sintonía, lo que Dios siente, yo lo siento. Lo que Dios me dice, esto es amor, eso es amor. Lo que Dios me dice, esto no va, eso no va. Claramente es el Espíritu Santo de Dios el que ahora nos ayuda primero en mi relación con Dios y segundo también en el crecimiento producto de esa intimidad con Dios, crecimiento espiritual. Bendito sea Dios si eso va acompañado con el crecimiento físico.
Y segundo, saber que todo lo bueno que podemos hacer precisamente es para la gloria y honra de Dios. Como aquí esta porción y el texto nos está diciendo, alaben a Dios, glorifiquen a Dios, exalten a Dios, porque Él es bueno y hace maravillas. También las Escrituras claramente dice, Dios conoce quienes confían en Él. Que seamos conocidos en el cielo porque recurrimos al cielo constantemente golpeando las puertas del cielo, que en algunos casos parecen cerradas, pero solo parecen. Tal vez el buen Dios ha puesto una marca en esa gran copa de oro donde están todas las oraciones de los santos a lo largo del tiempo que vivimos y de lo que se vivirá todavía en la tierra. Pero tal vez en esa copa de oración, frente a algunos pedidos puntuales, Dios estableció una marca. Hasta que las oraciones no llegan a esta marca, no hay respuesta. Para aprender el hecho de ser constantes en la oración. Para entender que Dios nunca desecha ninguna de las oraciones. Cuando está el corazón, como hemos dicho, en sintonía con Él. Lejos de Dios, se pretende exigir a Dios. Cerca de Dios, Jesús nos enseñó a orar así. Pero que no se haga mi voluntad, oh Dios, que se haga la tuya. Y en este marco bíblico, no sé qué petición o qué necesidad te parece que Dios no la está atendiendo. ¿Recuerdas un poquito de lo que estoy hablando en este mensaje? ¿Conoces el tiempo que Dios preparó ahora para vos? Espero que sí, y si no, es fácil. Habla con Dios. Y dile claramente, Padre, no entiendo nada como debería entender. Ni sé el tiempo que tú has señalado para este momento. Porque este momento que vivo se me ocurre preguntar si te olvidaste de mí y de mis necesidades tanto espirituales como fisiológicas y económicas y materiales. Tengo una noticia para darte. Dios no se equivocó. Amplío esa noticia. Dios tiene presente cada oración tuya en eso que crees que es necesidad imperiosa que hay que satisfacer. Te convoco a una mayor intimidad con Dios. En algunos casos, en la historia de Israel, Dios le señaló a un profeta. Anda y decirle a mi pueblo, venga a mi presencia. Por 3 días voy a estar esperando su venida. En algunos casos, por 3 días voy a estar esperando su oración. Por 3 días voy a estar mirando tu actitud. Y finalmente tendrás lo tuyo. Y aún en forma más dramática, algunos mensajes de los profetas. Llega a Dios a dar la idea. Ve la tosudez o testarudez de no buscarle. Y Dios, por su amor, llega a decir, en su angustia me buscarán. He oído un tema preferido de la comunidad israelita, que el título es Cuando el corazón llora. Está en internet, pon el título y escuchas. En la versión eh, eh, auténtica de la comunidad judía en Israel y también una versión que se dice en inglés el cover. Gente judía que no conoce Israel y no sabe los duros padecimientos de esa gente en ese lugar. Y lo canta también. Y la forma de cantar es muy diferente. Pero esa canción llega a decir, oye Dios, estoy al límite. Me voy a caer en el precipicio. Necesito tu ayuda. Mi corazón llora por ti.
te necesito. Tal vez es lo que Dios quiere oír de tu boca. Antes que mi necesidad, te necesito, Dios. La porción escogida, dice, debe haber alabanzas, debe haber alegría, porque lo que el hombre no puede hacer y le da lugar a Dios, Dios lo hace. Estableció, sostiene milagrosamente también hoy y lo seguirá haciendo hasta que se cumplan los tiempos proféticos escritos en la Biblia, porque es Dios. Y de su omnipotencia ni tenemos idea, simplemente lo que nos enseña la Escritura. Y así para entenderlo, todo fue creado por Dios y todo es sostenido por Dios. El mundo tiene gracia de Dios y la desconoce. El mundo tiene intervenciones de Dios y no quiere verlas. Pero vos y yo como hijos de Dios, por ser hijos de Dios, estamos obligados a ver que detrás de todo está la bendita, benéfica y maravillosa mano de Dios. Dios ha desnudado su brazo muy diferente a como los mortales o nosotros desnudamos nuestro brazo. Hay ocasiones en que al ser humano se le da por desnudar su brazo para mostrarse como que sabe defenderse y hasta puede imponer sus criterios. Se arremangó su campera, su camisa, para presentarse como intimidante. Así desnudamos nosotros nuestro brazo, que no es santo brazo. Pero mira la diferencia, Dios desnudó su brazo, se arremangó, ahí, las mangas arriba. Hay que trabajar a favor de mis hijos, a favor de mi pueblo. Dios está allí, aunque no lo veas, mirando todo lo que necesitas. Y tal vez está esperando. Solo veo pedidos, 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 pedidos. ¿Cuándo se le ocurrirá reconocer algo de lo que ya le di? ¿Y cuándo permitirá que mi Santo Espíritu le enseñe, le ayude a practicar alabanzas en espíritu y en verdad? Dios obra maravillas. Dios no ha cambiado. Y termino con esto. Nuestro Dios todavía trae salvación, porque la salvación pertenece a Dios. Está revelado en la palabra. Dios todavía hace valentías, como expresa David en el Salmo 118, que ya hicimos referencias. Y esa valentía precisamente se da en todo lo que vos y yo no podemos. Necesitamos poder extra. Dios dice, no hay problema, estoy con vos. Y estoy con mi brazo descubierto para defenderte, para enseñarte mi gloria, mi poder, mi espíritu. Vaya que necesitamos salvación de Dios, sanidad de Dios. Vaya que necesitamos que Dios nos haga de nuevo, nos rehaga, o mejor expresado, nos dé una nueva vida, que nos enseñe a tener planes y metas en total acuerdo. Otra vez uso la expresión, en sintonía con los propósitos que Él ha pensado para mi propia existencia. La buena voluntad de Dios, tal cual dice Romanos capítulo 12, comprobando lo que es agradable a Dios, o sea, su buena voluntad, que siempre es agradable y perfecta. No es lo mejorcito que me puede pasar, es lo óptimo que Dios pensó para que sea
mi forma de vivir. No importa que los demás no lo entiendan. Repito, no importa que los demás no lo entiendan. ¿Vos lo entendés? Y sabes que eso glorifica a Dios. Entonces, dale para adelante. Nunca estás solo. El que hace valentías, el que hace nuevas todas las cosas, está a tu lado, está a tu favor y te enseña precisamente a andar como la Biblia lo menciona, de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria, hasta que estés cara a cara en la mismísima presencia de Dios, porque Él te ha venido a llevar. Y te ha venido, como dice acá, a consolar, consuelo eterno, pero también te vino a establecer como parte integrante de Dios y sus propósitos para siempre. Ahí vamos. Y mientras tanto, bendita tarea. Saber reconocer errores para alejarlos de nuestra vida. Y así buscar mayor honra, mayor gloria para su santo, bendito y glorioso nombre. Por esta oportunidad no quiero hablar más, creo que es suficiente. Como siempre vamos a orar. Yo no sé cómo va tu relación con Dios y cómo va tu comprobación de lo que Dios hace a tu favor y a través tuyo a favor de lo que vos conocés, y si estás en el ministerio, a favor de aquellos que Dios ha puesto bajo la administración que Él te da en palabra y en hechos. Dios siempre confirma su bendita palabra. Siempre es mi gozo, siempre es un orgullo saber que todas las oraciones que hacemos en su presencia Dios nos responde. Y necesitamos, como yo necesito oír la respuesta a esas oraciones, que son los testimonios. Hermano, gracias porque por lo que oramos ya se hizo. Dios realmente no soy yo. Necesitamos ver y comprobar que lo que hablamos produce cambios porque es palabra de Dios y que el poder de Dios sigue haciendo maravillas a favor de su pueblo. Oramos, papá querido, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra, tu Espíritu Santo, tu amado Hijo, que por la fe está morando en nuestros corazones. Pero gracias también a la luz de lo que hemos oído de tu palabra. Tu brazo dispuesto a tenderse y seguir operando maravilla. Jehová ha desnudado su brazo y todos los términos de la tierra verán la salvación de Dios. Y nos invitas a participar de este programa de redención. Porque sigues llamando y sigues formando a gente que te conoce. Gente con peso de gloria, que no es otra cosa con tu Santo Espíritu. Porque tú no das tu Espíritu por medida. Si poco tenemos de ti, no será porque buscamos poco también. Padre, renuévanos en tu Santo Espíritu. Padre, oramos que tu bendita obra siga desarrollándose en nuestros corazones. Te necesitamos. Señor, no sé los imposibles de los hermanos que están escuchando el mensaje y participando de esta oración, pero sí sé que tu intervención es la solución definitiva a lo que nosotros hoy creemos que es nuestro mayor problema. Alúmbranos con la luz de tu palabra nuevamente. Y en este momento tu Santo Espíritu esté dando las condiciones necesarias en nuestro interior, espíritu, alma y el cuerpo también, para que podamos descubrir que todavía tú eres Dios de milagros. Ayúdanos a estar mensurando qué es mayor, tú y tu omnipotencia o lo que yo creo que es necesidad.
La Biblia claramente ya nos ha respondido. Nada es imposible para Dios. Padre, ayuda a cada hermano, a cada hermana, con eso que cree imposible, que lo ponga ahora en tu presencia. Oro, Señor, que tu poder se manifieste, transformando estas penosas, tristes y angustiantes necesidades o circunstancias personales a tu realidad, a lo que tú quieres ver en cada hijo tuyo. Padre, menciono tu Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Con tu bendición bendecimos y te lo agradecemos con todo nuestro corazón, una vez más mencionando, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados hermanos, amigos, que Dios siga añadiendo sus bendiciones. Comprueba lo que Dios te ha dado. Testifica de su intervención y sé parte del programa de Dios para traer salvación a tantos que hoy lo necesitan. Bendiciones, nos estamos encontrando a la brevedad.